Vamos a hablar ahora con nuestros invitados. Siempre es un placer tenerlos. La anterior semana estuvimos con la misma mesa y hoy repetimos panel. Ricardo Paz, el que le achuntó. Ahora vamos a ver, vamos a recordar, no hay problema. Ricardo Paz, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchísimo gusto, Diego. No, achuntar no es la palabra correcta porque no somos adivinos ni quirománticos, somos cientistas sociales que hacemos prospectiva con las herramientas que tenemos a la mano. A veces acertamos, a veces no, ¿no? En esta ocasión logramos confirmar, digamos, nuestras previsiones. Digo achuntó porque, claro, cuando uno se va a los datos que nos presentaron, los datos eran otros. Estoy hablando de las encuestas. No, pero lo dijimos antes, las encuestas no son predictivas, no sirven para predecir el resultado y ahí se ha confirmado una vez más que no sirven para eso. Las encuestas tienen margen de error, tienen indecisos, tienen gente que oculta su voto, hay otros factores después de que se hacen las encuestas. No, las encuestas son para saber qué está pasando en ese momento. El minuto 40 del partido que dura 90 minutos. Para eso sirve la encuesta, para saber cómo va el partido. Ah, va 2-1, va a terminar así, no sabemos, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Entonces, no, hay que despejar de una vez por todas para la gente. Cada vez que vean una encuesta, escuchen una encuesta, no la tomen como predictiva, no que así va a ser, no, tómenla como lo que son un reflejo de lo que está pasando en ese momento, ¿no? Con todos los bemoles que tiene aquello. Carlos Saavedra, consultor en comunicación política, siempre un placer también tenerte por acá, Carlos. Gracias Diego, el placer es mío. Además en un momento importante, ¿no? Es un momento importante porque evidentemente es el fin de una hegemonía política, es el inicio de un nuevo ciclo que tiene características muy marcadas, ¿no? Y creo que hay cosas muy exquisitas para analizar, tanto del porqué del triunfo de Rodrigo Paz, el porqué de la derrota de Tuto y también cuáles son los desafíos que se vienen en términos políticos, en términos de gestión, de la economía, de gestión pública, reformas que parecen urgentes, y creo que es un día donde va a haber muchísimo de qué hablar. Sí, sin lugar a dudas, era importante entender si fue un triunfo de Rodrigo Paz porque confían en él o porque rechazaban al otro. Esos son escenarios propios de las segundas vueltas y ahí ustedes son los especialistas e iremos hablando y desmenuzando aquello. Rolando Schrupp, analista político desde Santa Cruz, también nos acompaña. Rolando estuvo con nosotros anoche en nuestra edición especial. Muchas gracias por estar también esta mañana, Rolando. Buenos días, un gusto estar con ustedes, aunque prefiero ser definido como opinólogo más que como analista político, pero gracias, un gusto estar. Opinólogo, entonces, acá vamos a corregir, opinólogo. Bueno, opinólogos somos todos, al final. En esta elección, si algo nos ha dejado es que se jubiló una clase política, se empezó a poner la mirada en las encuestas, pero también en los analistas, ¿no? Creo que ahí ustedes harán el análisis de su gremio. En el periodismo, ni qué decir, hay mucha tela para cortar. El papel que jugaron los medios, algunos periodistas, casi jefes de campaña, casi que tenían la oficina con Durán Barba o con el estratega de Rodrigo Paz. Pero la anterior semana, una de las últimas preguntas en esta tertulia que teníamos era ¿cuál va a ser el resultado del domingo? ¿Les parece si revisamos qué era lo que decían nuestros tres invitados la anterior semana? Que si no estoy mal eran el miércoles y bueno, ahora con el periódico del lunes veremos. Yo siento que tiene una ventaja Rodrigo Paz, a pesar de lo que dicen las encuestas, que él podría ganar la elección, pero yo no creo que los márgenes sean muy amplios, ¿no? Yo creo que van a ser márgenes cortos que le podrían favorecer a Rodrigo Paz. Haciendo futurología o predicciones irresponsables, yo creo que las posibilidades de la victoria a la presidencia, de ganar la presidencia, la tiene Rodrigo Paz, pero al día siguiente tienen que refutar el acuerdo patriótico. Gana Rodrigo con amplitud. ¿Amplitud cuánto sería? ¿2 dígitos? Yo creo que puede estar cerca de los 10 puntos. Yo estoy planteando
victoria corta, que pueden ser 2, 3 puntos, ¿no? Bien, Ricardo, 10. casi 10. Por eso digo, la posibilidad de la tiene Rodrigo Paz. Y no va a ser tan cercano como parecería. Bueno, con el periódico del lunes vimos que se cumplió nomás el pronóstico. ¿Por qué anticipabas este resultado, Ricardo? ¿Qué te decían los números o qué te decía la calle, qué te decían las encuestas, en qué te basabas? Fue una investigación larga, ¿no? De estos 2 meses, después del resultado de la primera vuelta, que fue un cisne negro, que fue muy sorpresivo, que lo hemos analizado acá. Yo creía que Andrónico Rodríguez iba a capitalizar el voto del desencanto y de la frustración del MAS. No sucedió así. Las corporaciones sindicales decidieron a último momento apoyar a el binomio de Rodrigo Paz y Lara, y provocaron esa sorpresa. Pero a partir de ahí comenzamos a ver cómo se iban a comportar las corporaciones sindicales, los que votaron nulo por consigna de Evo Morales, cómo iban los electores de Samuel, de Manfred, etc. Y fuimos viendo cómo la campaña de Tuto fue muy eficaz para fidelizar a los electores de Samuel y de Manfred. Los llevó 9 de cada 10 a su lado, pero eso mismo lo inviabilizó con los electores que habían votado nulo por Andrónico, por Del Castillo, ¿no? Los asustó además, ¿no? Y esos estaban ante la disyuntiva de si seguir votando nulo, seguir absteniéndose o votar por Rodrigo. Al final se dieron cuenta que si votaban nulo y se abstenían, iba a ganar Tuto Quiroga. Entonces, por voto útil, como llamamos, por una reflexión pragmática, decidieron apoyar a Rodrigo Paz y darle la victoria, y eso nosotros lo fuimos viendo, lo fuimos analizando a través del tiempo con las investigaciones, las encuestas, los grupos focales que hacemos en mi empresa, y llegamos a la conclusión de que la distancia iba a ser más o menos de 10 puntos entre Rodrigo y Tuto Quiroga, ¿no? Se confirmó aquello porque esta segunda vuelta no ha sido sorpresiva como la primera, ¿no? En la segunda vuelta se veía venir esto y bueno, ha sido más fácil, digamos, para la perspectiva. Pese a la fuerte campaña, la fuerte presencia diríamos, de la Alianza Libre, de hecho había una investigación que el viernes publicó Chequea Bolivia, si no estoy mal, o Bolivia Verifica, una de las dos verificadoras, estoy casi seguro que era Chequea Bolivia, sobre los montos que utilizaron en la última semana, y era algo de 420,000 la Alianza Libre en 3 cuentas de Facebook oficiales versus 1,800 en el Facebook de Rodrigo. Tenía fuertes medios de comunicación acompañando a Tuto en detrimento de Rodrigo. ¿Qué pasó ahí? ¿Fue diríamos, un resultado contra el establishment, Carlos? Una gran gastadera, ¿no? Una gran gastadera que hubo en esa campaña. A ver, fue absolutamente asimétrica la cantidad de inversión en redes sociales, en publicidad, ¿no? Tuto Quiroga armó, como se plantean las campañas en comunicación política moderna, un esquema de producción industrial que terminó inundando las redes sociales, ¿no? Esos son 2 conceptos que hoy en comunicación política son fundamentales. Industrializar para nanosegmentar tu producción, ¿no? E inundar las redes. Fue gigantesco. Pero el tema central en una campaña política es entender las pulsiones de los votantes, ¿no? Entonces tú puedes inundar, tú puedes generar producción industrial de contenidos, pero la campaña tiene otros bemoles, ¿no? Y mira, habíamos logrado un consenso con Ricardo, con Rolando. Ninguna de las encuestas lo dio ganador a Rodrigo Paz en el balotaje, pero acá los 3 coincidimos en que Rodrigo Paz iba a ganar, porque hay otras cosas que uno analiza, otras cosas que uno estudia, ¿no? Y yo creo que había 3 elementos fundamentales
para entender la composición del electorado y por qué votó ese electorado, más allá de ese gigantesco aparato comunicacional que se dedicó a hacer campaña y a hacer guerra sucia, ¿no? Que al final no le terminó redituando. Creo que un primer elemento fundamental para entender es el tema identidad. El tema identidad pesa. El tema del manejo de los tweets racistas fue catastrófico para la campaña de Tuto Quiroga, porque hay un segmento importante de la población en Bolivia que entiende que el racismo es la pulsión que ordena las relaciones de poder en Bolivia. La piel pesa y la gente no quería, ese votante del bloque popular y gran parte del centro, no quería un retorno de un esquema señorial que gobierne. Ya no, la gente se cansó y no quería volver a un club de señoritos que te pueda gobernar, tema identidad. El segundo tema, economía y miedo ante el shock. Creo que ese votante que terminó de centro, que alguna vez antes votó por el MAS, sin ser masista, pero que votó por el MAS, tuvo miedo a que haya medidas de shock de parte de Tuto Quiroga en términos de la economía y generó temor. Y el tercer elemento, un elemento de renovación, que también estaba presente en la pulsión de estos segmentos populares y de centro, que fueron los que le terminaron dando la victoria a Rodrigo Paz. O sea, por ahí es simplificar mucho, ¿no? Pero hay tres segmentos importantes, ¿no? Uno conservador, antimacista, que ahí ganó claramente el 100% Tuto Quiroga, ¿no? Uno que era masista o que es cercano al masista. Es súper interesante. ¿Cuánto de voto nulo hubo en esta elección? 5. 4.4, cerca del 5%. El histórico. El histórico, no hubo 20. Ya tienes ahí para hacer varias hipótesis estratégicas, ¿no? Bueno, hoy Evo Morales dijo, han ganado con el voto del levismo, ¿no? Hoy lo dijo abiertamente a través de su Twitter, y ahí claramente ya toda la suerte está echada. Alguien que no jugó, pero jugó, así como Evo Morales, fue Luis Fernando Camacho. Rolando, ¿cómo queda Luis Fernando Camacho? Salió un poco trasquilado, salió fortalecido después de diríamos, querer despegarse de Tuto Quiroga. Ayer yo vi, en cuanto publicó la felicitación a Rodrigo Paz, le inundaron los insultos desde Santa Cruz. Bueno, el evento que sucedió ayer también va a reconfigurar el poder local y lastimosamente imitando una mala escuela de emocionalidad que promovió el señor Durán Barba, puede ser, de la manipulación del odio y estas campañas como si estuviéramos en otra realidad. Se cumple cabalmente el dicho de que quien te diga que sabe lo que está pasando en Bolivia está muy mal informado, ¿no? Porque es demasiado compleja esta sociedad, por tan pequeña que pareciera, pero es muy compleja. Eso explica el fenómeno del caballo negro. Ahí creo que se equivocaron en el animal. El cisne negro es otro tipo de fenómeno. Pero el caballo negro fue el que salió corriendo de atrás y alcanzó y pasó. Evidentemente, no solamente por un esfuerzo propio, también hay el factor de los poderes fácticos como el poder de Evo Morales, que sí es un factor hoy muy, muy determinante y muy peligroso ya para la gestión que va a empezar Rodrigo Paz. Entonces, todos estos factores comienzan a mezclarse y van anticipado una elección autonómica, por lo menos en Santa Cruz, bastante insana, bastante emocional, porque aquí el fanatismo ha calado profundamente. Este apunte que decía Rolando, Ricardo, el fanatismo, estas posturas radicales, extremas, de incluso, aunque Tuto anoche salió a reconocer la derrota, dijo que ya lo llamó a Rodrigo para felicitar por el triunfo, habló de un reconocimiento provisorio hasta que se revisen las actas, pero digamos que acabó reconociendo. Pero aún así había manifestaciones en el Cristo en Santa Cruz,
en la plazuela de Calacala en Cochabamba, en la Plaza 25 de Mayo de Sucre, en Oruro. Hoy hay una convocatoria en la Plaza Isabel la Católica, quemaron banderas del PDC, hubo gasificación en Oruro. ¿Qué nos está alertando sobre el comportamiento ya de la sociedad? Bueno, yo creo que aquí hay responsables, ¿no? Hay gente que ha, como se suele decir en el argot jurídico, ¿no? Han instigado, ¿no? a este tipo de gente. Y son principalmente los medios de comunicación grandes, cruceños, ¿no? Unitel, la Red 1, gente que les ha hecho creer a esta gente que Tuto Quiroga iba a ganar, pero con 80%. Les han hecho creer que Bolivia es Calacoto, Calacala y Equipetrol, ¿no? Les han hecho creer, las encuestas, decía hace un momento, no tienen la culpa, ¿no? Los que tienen la culpa es cómo las muestran a las encuestas y cómo las presentan. Las han presentado como predictivas, las han presentado como que esa era la realidad y que eso iba a suceder, ¿no es cierto? Entonces, claro, ahora esa gente que se la creyó, como decimos comúnmente, ¿no? Que dijo, caramba, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Fraude, ¿no? Igual que el 2019, no, el 2019 hubo fraude. Evo Morales manipuló los votos, cortó el sistema, ahora todo ha sido impecable. El trabajo del Tribunal Supremo Electoral no tiene duda. La OEA, todo el mundo ha dicho. En el 2019 la OEA salió inmediatamente a decir aquí hay fraude, hay irregularidades. Nadie reconoció el triunfo de Morales. Hoy día todos, el secretario de Estado, Milei, no creo que, a no ser que ahora para esta gente Milei también ya sea masista, ¿no es cierto? O sea, vamos a llegar a ese extremo. Claro, Marco Rubio, digamos, ¿no? masista. También. Pero bueno, pero tienes razón, esa frustración se produce porque generaron una expectativa de una manera muy irresponsable, ¿no? Y ahora tienen que hacerse cargo, pues, de aquello. ¿Cómo es posible? Ahora, que ellos mismos le digan a esa gente, nos equivocamos, no era así, no era verdad, ¿no? Asuman pues su responsabilidad, ¿no? Yo desde aquí les digo con toda claridad y franqueza, a la Red 1, a Unitel, a todos los que hicieron creer a esa gente que Tuto Quiroga iba a ganar con gran suficiencia, asuman ahora su responsabilidad. Díganle a esa gente que este proceso se ha hecho de manera impecable y que no tienen ninguna razón las protestas que están llevando adelante. En esto también jugó, por ejemplo, un papel la campaña como tal de Tuto Quiroga. Durán Barba es especialista en escenarios de polarización. De hecho, en una entrevista la anterior semana con un medio argentino decía: yo nunca he perdido una elección en 50 años, salvo Macri el 2019, y bueno, ahora Tuto Bolivia 2025. Bueno, Durán Barba es un especialista en generar polarización y generar burbujas de odio, ¿no? Y él entiende que polarizando gana elecciones. En Bolivia no le funcionó, ¿no? Se le acabó el invicto internacional. No, pero es mentira, pues. Además, el pseudo invicto. Perdón que te corte, Carlos. Esa es una mentira flagrante. Durán Barba, lo único que ha ganado es lo de Macri. El 2015. El 2015, y después no ha ganado más nada. Es decir, Noboa. Noboa, lo repito, por 10ª vez. Mauricio de Bengochea, colombiano, ha sido el asesor y el estratega de Noboa. No tuvo nada que ver Durán Barba en la campaña de Noboa, nada que ver, es mentira. No tuvo nada que ver, perdió con Lourdes Flores Nano en el Perú, perdió con el Partido Colorado en Paraguay, perdió en muchísimos lugares, por favor, ya no nos compremos ese humo. Es un mito y es un gran vendehumo también, ¿no? Hay que supongo decirlo. Que es parte del oficio así, también. No es parte del oficio. Un publicista, es que generalmente... el tema es que hay consultores serios y hay vendehumos, ¿no? Como en todas las profesiones, ¿no? Pasa con los abogados, pasa con los médicos, pasa con los periodistas, pasa con todos, ¿no? Y evidentemente este señor no le entendió pues a Bolivia, ¿no? No le entendió, pero además siempre desde una posición soberbia, ¿no? Diciendo que, como dice Ricardo, yo nunca he perdido una campaña, yo era invicto, construyendo él mismo su mito, ¿no? Ha hecho algunas cosas bien, como otras mal, ¿no? La gestión de la comunicación gubernamental de Macri fue un desastre,
donde él la dirigió, ¿no? Entonces, pero no le entendió a Bolivia y él pensó que radicalizando la candidatura de Tuto iba a generar una victoria. Pero además, crasos errores. Manejó desastrosamente el tema del racismo. Desastrosamente. No entendió que la piel en Bolivia ordena la política, ¿no? Y después, de manera vergonzosa, intentó impostar, ¿no? Disfrazar a JP Velasco, a Tuto Quiroga con poncho rojo, los hizo coquear, los puso al lado de Amautas. La gente no es tonta. La gente sabe que es auténtico y que no es auténtico. Y lo que no es auténtico no funciona. Entonces, creo que manejó muy mal, no entendió la profundidad de lo que significaba el tema del racismo, y eso yo creo, llevaba una campaña muy correcta hasta el tema de los tuits racistas. Nunca se pronunció, yo creo que error estratégico y absolutamente apuntable hacia Jaime Durán Barba, el mal manejo del tema del racismo. Rolando, estos sectores radicalizados, ¿de qué manera están, diríamos, lo que hacen es socavar la confianza en cualquier tipo de institución? Y si no sale como yo quiero, como yo creo, como mis amigos votan, como mi familia dijo que votó, lo que agarro es agarro la pelota y me voy y digo que se votó, que se hizo fraude. Esta es la nueva forma de hacer política. ¿Debemos acostumbrarnos a aquello? ¿O por dónde debe venir a trabajar para evitar este tipo de posiciones absolutamente radicales, casi absurdas? Es el resultado de 20 años de desmontar el pensamiento crítico de la población. Cuando uno es fanático, es como un barra brava que no ve el partido, ve a su equipo jugando solamente. Y eso es peligrosísimo porque se normaliza la violencia cuando algo no sale como uno quiere, como un berrinche infantil. Entonces, es falta de pensamiento crítico, e inclusive uno cae en esos errores. Por ejemplo, he escuchado al compañero hablar de medios de comunicación cruceños. Creo que la etiquetación es innecesaria porque estamos promoviendo exactamente lo que estamos criticando al estigmatizar lo de cruceño. Creo que está de más. Segundo, hablar de medios de comunicación también raya en un problema de libertad de expresión. Podrán ser responsables, se les podrá pedir cuentas de su mala información, pero siempre hay que tener mucho cuidado cuando uno habla de medios de comunicación, porque hasta la mentira es necesaria en una prensa libre para poder contrastarla, porque si no, uno puede caer en el error de ser el nuevo decidor de qué es la verdad y qué no es la verdad. Y tal vez yo no coincido en que la piel pese tanto en Bolivia. Es también un cuento que nos hemos creído, si no, Rodrigo Paz no sería presidente. No lo veo con el perfil étnico de ser un originario, por decir, o de ser un campesino, o de ser alguien, entenderé que es por la tonalidad de piel que nos referimos. Luis Arce Catacora habría sido presidente. Yo creo que más es un problema de clasismo que de racismo el que existe en este país. Ricardo, ¿coincides en que el tema clase todavía pega? Es decir, lo nacional popular va más allá de una cuestión de pigmentocrática, diríamos. Primero, una aclaración, Rolando. Tienes razón. Admito que me he equivocado al generalizar como medios y al calificar como medios cruceños. Es un exceso y un error de mi parte y lo reconozco. En segundo lugar, he tratado de ser específico. He hablado de Red 1 y de Unitel. No he hablado de los medios de comunicación en general, ¿no? Aunque han habido otros, pero bueno, Unitel y Uno han sido los más representativos en esta instigación.
Y no he pedido que se los censure, que se los cierre, que no tengo ese talante autoritario, ni mucho menos. Lo que he pedido es que den una explicación, que le deben una explicación a la gente sobre esta instigación que han hecho y sobre el haberles hecho creer a la gente aquello. Respecto de tu pregunta, Diego, yo creo que el disparador principal del voto, como lo he venido insistiendo en todas las entrevistas, es la renovación, ¿no? En un fin de ciclo, lo que mueve a la gente es el deseo de renovación y de cambio, ¿no? Hay cosas circunstanciales. Lo circunstancial era la economía, sin duda alguna, era la urgencia principal, pero eso es lo que no supieron leer, creo yo, algunos estrategas. No entendieron que lo que más quería la gente era ideas nuevas, rostros nuevos, formas de hacer política distintas, diferentes. Ese ha sido para mí el principal aspecto, el principal factor que explica la victoria de Rodrigo. Todas las elecciones se explican por muchos factores, hay muchas cosas. También el tema, yo entiendo que Carlos ha dicho el tema identitario, no tanto en el sentido de que la gente se identifique con Rodrigo o ni siquiera con el capitán Lara, ¿no es cierto? Sino que veía más riesgo, más peligro en el otro lado, ¿no es cierto? De reversión de las conquistas de inclusión y de igualdad social. En ese sentido creo que tiene sentido lo que ha dicho Carlos, de que es verdad, es un factor también que ha jugado el tema identitario, pero más por la negativa que por la positiva. Tiene razón Rolando, no nadie se identifica, ningún indígena se ha identificado con Rodrigo, pero lo que sí ha sucedido probablemente es que han sentido más riesgo al otro lado, más amenaza. Más lejano también. Y más lejanía, pero sobre todo más amenaza de reversión de las conquistas en materia de inclusión. ¿Fue un voto hacia el binomio o fue un voto contra, diríamos, esto que apuntaba Ricardo? Este miedo que generaba Tuto de ser poner retro, ir a 20 años, como decía Tuto antes al finalizar la primera vuelta, en su cierre de campaña decía, vamos a arrasar con todo, deshacer todo y volver de cero, refundar más o menos el país, esta lógica refundacional. ¿Fue eso? ¿Fue más un anti-Tuto o lo que él representa más que confianza en Rodrigo? Yo creo que hay que estudiar los tres issues para mí de la campaña, los tres elementos, las tres variables ordenadoras de esta campaña son renovación, economía y racismo. Para mí, que al final entró muy fuerte en términos de opinión pública. En términos de renovación, ¿no? Yo creo que fue un voto hacia Rodrigo y Edman Lara, ¿no? Y fue obviamente un voto en contra a Tuto Quiroga. Vos los pones en un umbral de comparación a ambos, y ¿quién representa algo más añejo en lo político? Tuto. ¿Quién representa algo más nuevo? Rodrigo, y Lara juega ahí un rol, y al final JP Velasco no logró consolidarse como un equilibrio de renovación que presumo era una de las apuestas estratégicas del equipo de Tuto. En la otra variable ordenadora, que es la economía, creo que más que nada en los segmentos que votaron por Rodrigo Paz no ha sido tanto porque él haya generado muchas certezas en lo económico, sino es más que nada porque más miedo generaba Tuto Quiroga y su campaña. Yo creo que había una sospecha ahí de que podía haber políticas de shock que puedan generar graves problemas, especialmente a los sectores más vulnerables en términos económicos, ¿no? Y en términos de racismo no ha habido ninguna identificación con Rodrigo. Es obvio que él no es indígena, ¿no? Tampoco Edman Lara, pero sí ha sido un voto en contra de las actitudes o de los temas que no supo resolver el tutismo, ¿no? Fue un voto de interpelación a que jamás se haya aclarado que hubo un tuit del candidato a vicepresidente que decía: a los collas hay que matarlos a todos.
no lo aclararon, pensaron que era un tema secundario y la gente no votó porque ve en Rodrigo un indígena, sino porque ve en Tuto y su vicepresidente una amenaza, ¿no? Entonces creo que se van repartiendo, ¿no? De acuerdo a las variables ordenadoras del escenario electoral, votos, y eso pasa en un balotaje, ¿no? No necesariamente voto porque el candidato A me genera más esperanza, sino voto por el candidato A porque el B me genera mucho miedo, y eso termina pasando también. En esta, diríamos, corriente de la renovación que hacían el apunte Rolando, ¿será que los actores políticos que hoy no se hicieron del triunfo entienden esto y se jubilan? Estoy hablando de Evo Morales, estoy hablando de Samuel Doria Medina, de Manfred Reyes Villa, de Tuto Quiroga, aunque todos han dicho, sí, vamos a seguir, vamos a ir a las subnacionales. Y por ahí, ¿por qué no pensar en 2030? ¿Será que entienden esta renovación, Rolando? No, no entienden, porque no hay muerto en política, sino el PSC ya estaría cerrado hace años, o el MIR. El poder es una droga muy adictiva, pareciera, por eso es peligroso dársela a quien la quiere. Solamente uno debería elegir gente que no quiere el poder, porque es el que lo va a hacer mejor. Esta campaña ha demostrado muchos errores en estas ansiedades del poder, porque solamente eran proyectos electorales para acceder al poder, y por eso la condujeron hacia los campos emocionales, donde primaron el odio y el miedo, en eso coincido. Pero lastimosamente, pero la campaña de Tuto fue incapaz de reaccionar a esto, y por más que son los que presentaron la cueca a la que había que bailar, no supieron bailar. Han sido pésimas reacciones, porque pudo haber bien girado, por ejemplo, hacia comentarios homofóbicos del capitán Lara, en vez de ser acerca de racismo, pudo ser acerca de la homofobia, por decir algo. No estoy diciendo que haya sido lo correcto, pero ahí se manipuló bien las emociones del electorado, más de la manipulación como la falta de reacción de parte de los equipos de campaña, que pensaron que era un tema secundario o terciario y terminó siendo un tema central del debate, cuando el debate debió haber sido precisamente el tema económico. La crisis que estamos viviendo era el tema para buscar soluciones. Y probablemente en eso coincido, el electorado ha preferido un gradualismo o medidas moderadas, pensando que va a alcanzar, pero no van a ser suficientes. Lastimosamente no han sido suficientemente honestos los políticos en decirnos la magnitud del problema. Ya estamos en una recesión económica y se proyecta una depresión que van a ser 2 o 3 años, y esto viene una espiral decadente con desempleo creciente, con informalidad. Estamos en un escenario muy similar al año 82-83, apuntando a seguir a un 85. Y tal vez en eso están pensando todos los actores que piensan que perdieron pero no han sido derrotados y podrán volver en una elección anticipada o en elecciones autonómicas. Por favor, eso de subnacionales es también bastante arrogante, pensar que las regiones autonómicas son súbditos de algo por debajo. La estructura de las relaciones de poder en Bolivia tiene que comenzar a cambiar hasta de lo simbólico, de cómo nos referimos a los otros. La nación guaraní no es ninguna subnación, o las entidades territoriales indígenas o las entidades territoriales autónomas. No hay una construcción de arriba hacia abajo, y acá arriba hay un superpoder monárquico y los demás son los súbditos. Y es parte también de la crítica que tenemos que hacernos de cómo estamos construyendo la narrativa general. Pero volviendo a la pregunta, pues más bien yo creo que hoy actores como Evo Morales piensan que tienen todas las oportunidades de un retorno al poder, expandiendo su reino en Chapare y pensando que sus actitudes de capo de narcotráfico van a funcionar para desestabilizar el país, al gobierno, en búsqueda de, aunque sea gobernar sobre las cenizas, pero que él sea el nuevo rey que elijamos o que se imponga.
Bueno, estamos a 5 meses de los otros comicios, los comicios autonómicos, como hacía el apunte Rolando. Vladimir Peña esta mañana también nos decía las elecciones autonómicas. En este momento, en la zona sur, permítanme un paréntesis, en la zona sur de la ciudad de La Paz hay un acto, hay una conferencia, está hablando, ya terminó de hablar el vicepresidente electo, ahora escuchamos a Rodrigo Paz. Quisiera generar algunas explicaciones, alguna información para cada uno de ustedes. El día de ayer hemos tenido una serie de llamadas de presidentes diversos de diferentes países, especialmente fronterizos. Quiero agradecer a cada uno de ellos por las gestiones, por el hecho de saludar a la democracia boliviana, que es lo importante. Ayer fue el día del voto, hoy día es un día de trabajo y desde temprano con Edman y con nuestros equipos hemos empezado ya a generar esta transición que solo tiene 3 semanas, 20 días para poder llevarse a cabo hasta el día 8 de noviembre. Por ello, llamadas especiales, hablé con el presidente Arce, hemos coordinado de que tanto el Ministerio de la Presidencia junto al Ministerio de Exteriores serían los responsables para poder generar una transición con nuestros equipos. Quiero puntualizar que aquellos que conformen estos equipos no quieren decir que sean a futuro ministeriales. Junto a Edman ya tenemos un gabinete establecido y se está trabajando con todo el personal y con todo aquello que hemos indicado de apertura a los profesionales, a los bolivianos y bolivianas que quieran coadyuvar no solo en esta transición, sino a tener el mejor gobierno posible. Por ello, volvemos a reiterar que hemos extendido la mano para todas las fuerzas políticas en el Parlamento, porque creo que el mandato del pueblo boliviano no es la confrontación, no es la violencia en las calles, sino todo lo contrario, retomar la institucionalidad perdida, y en ello la Asamblea Nacional tiene un rol fundamental. Nuestro futuro gobierno tiene esa preponderancia, la conciliación de visiones, de proyectos y la necesidad urgente de poder sacar la patria adelante, y todos suman para que pueda darse este paso tan importante. Explicarles que hemos estado dialogando especialmente con el gobierno de los Estados Unidos, creo que esto es muy importante. Hemos hablado con el secretario adjunto del gobierno americano, Landau, por lo que en su momento indicamos públicamente las gestiones para que junto a países amigos como Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina, puedan colaborarnos a partir del 8-9 de noviembre en función de la necesidad del país de resolver las largas filas que tenemos con el problema de los hidrocarburos. El proceso sigue en pie, estamos coordinando de la mejor manera que llegue ese tan necesario hidrocarburo vinculado a la gasolina y al diésel, y poder a partir de ello darle tranquilidad a la población que empezaremos a ejercer o aplicar aquello que el pueblo de Bolivia aceptó como el programa principal en esta segunda vuelta, y nos conlleva a tanto a Paz como a Lara cumplir con esos compromisos, y uno de ellos era la necesidad de garantizar hidrocarburos a partir del 8-9 de noviembre. Estamos trabajando en ello arduamente. Esta mañana hemos tenido varias llamadas con estas naciones amigas para poder cumplir con este propósito. Y por último, nosotros tenemos una batería de abogados que, dependiendo del decreto de transición, sumaremos algunos pedidos específicos para que en estas 3 semanas no haya ninguna sorpresa administrativa desde el gobierno, y aplicaremos ese derecho a través del sistema judicial para que el gobierno esté de la mejor manera cerrando estas 3 semanas, pero que tampoco sirva
alguna toma de decisión, tanto para el presidente como vicepresidente, alguna sorpresa de último momento. Estamos generando los resguardos legales ante la justicia para, si bien hay una muy buena voluntad de transición por parte del presidente en este corto plazo, y agradecemos, pero también queremos garantizarle al pueblo de Bolivia de que este gobierno electo va a entrar con toda la firmeza necesaria para poder llevar adelante la decisión de gobernar con los compromisos hechos. Esto es lo que le queríamos informar a la población y a los medios de comunicaciones nacionales e internacionales. Estamos entrando con mucha firmeza. Agradecer una vez más al Tribunal Supremo Electoral y un llamado a los liderazgos, un llamado a los liderazgos nacionales, especialmente al binomio que nos acompañó en este balotaje. No es momento de mezquindad, no podemos ser mezquinos con nuestra democracia. Necesitamos tener grandeza, y la grandeza conlleva a la no confrontación. Esta semana, como presidente electo, voy a visitar varias instituciones del país, de oriente, de occidente, del sur, del norte del país, para generar, bajo los compromisos que en su momento tuvimos durante la época electoral, reafirmar, pero además extender la mano para que aquellos hombres y mujeres que tienen las capacidades para poder aportarle a la patria, junto al gobierno de Paz Lara, sean partícipes para gestionar el mejor gobierno posible. Por eso no seamos mezquinos con la democracia, no seamos mezquinos con el futuro de la patria, y sobre todo tener las garantías de que el país no se puede confrontar, sino más bien tiene que salir adelante y generar el mejor de los esfuerzos en estos momentos tan difíciles para ser exitosos. Estamos a la orden para amigos de la consultas. Con su permiso, como hemos acordado inicialmente, vamos a ceder la... Bueno, ahí está entonces la conferencia del vicepresidente electo. No lo pudimos escuchar, pero al presidente electo. ¿Qué te deja, Ricardo, escucharlo a Rodrigo Paz? Mucho optimismo, mucha esperanza. Yo creo que ha dicho las palabras correctas. La imagen de verlo con Edman Lara nos tranquiliza. Ayer fue cuestionado eso, ¿no? Exactamente, no, hubieron algunos equívocos allá, pero hemos visto ahora que están juntos, que se los ve muy unidos. Entonces, y lo que ha dicho el presidente, el apoyo internacional, el llamado y la convocatoria a todos y a todas los bolivianos y las bolivianas para que participen en este proceso. Es un discurso tan diferente, ¿no?, al que nos tenían acostumbrados del odio, de la polarización, de la negación del adversario, en fin. Creo que está empezando muy bien Rodrigo. Qué bien que vaya y visite a cada una de las instituciones en Bolivia, etcétera. Ojalá que estén trabajando a la par en la Asamblea Legislativa para los acuerdos, los pactos, para tener ya certidumbre también allá, que se aprueben rápido las primeras leyes, se vaya avanzando muy rápidamente. Yo creo que todos tenemos que tener esa actitud de esperanza y optimismo en que las cosas van a ir bien. Y ojalá que esos pequeños grupos radicales que están haciendo problema en uno en otro lugar se vayan diluyendo, se vayan aplacando. Ahí yo creo que hay que hacerle un llamado, como ha hecho Rodrigo Paz, a Tuto Quiroga principalmente, para que él se pronuncie en las próximas horas inmediatamente y diga que no tiene lugar pues esta incertidumbre que están tratando de causar algunos grupos radicales. Carlos, ¿qué te deja este segundo discurso? Aunque hubo otro en el Obelisco, pero fue tan tarde anoche que realmente yo me dormí con Rodrigo Paz en el Hotel Presidente. Ya me perdí el discurso del Obelisco, pero esta conferencia, ¿qué te deja, Carlos? A ver, yo creo que me deja tranquilidad en el sentido de que Rodrigo Paz entiende que Bolivia no tiene permiso de polarizarse.
¿no? No tiene permiso de generar una lógica de confrontación. Hay que entender que hoy en Bolivia nadie sobra, ¿no? Y que el desafío es tan grande que necesitas una gran articulación de las regiones, una gran articulación de los poderes del Estado, una gran articulación legislativa, una gran articulación de la calle, de los sectores, de las organizaciones sociales, del sector económico, ya sea el sector económico empresarial, formal, como la economía popular. Pues creo que hay la comprensión de que para salir de la crisis, una de las condiciones básicas es generar estabilidad política. Sin estabilidad política, sin acuerdos, sin consensos, va a ser imposible gobernar, porque evidentemente hay problemas profundísimos en la economía, pero para encararlos vas a necesitar articulación política. Y eso creo que lo está manejando como parte de su narrativa Rodrigo Paz. No es un hombre que haya venido a acusar o que esté generando discursos de odio o que está diciendo, bueno, a partir de ahora vamos a perseguir. No, muy mesurado, porque eso es lo que necesitamos, ¿no? Que la política le genere certezas a la gente y obviamente a la economía. Me parecía súper interesante, con esto acabo esta intervención. No salía Tuto Quiroga, no salía Rodrigo Paz y el dólar, ¿se acuerdan cómo subía? Sí, llegó casi a 15. Llegó casi a 15. Llegó casi, habló Tuto Quiroga, habló Rodrigo Paz y otra vez, porque obviamente... Pero vendiste tus dólares ese rato. Si hubiera tenido, hubiera vendido, digamos. Para la siguiente elección, tener los dólares criptos. Rolando, ¿qué te dejó esta figura del voy a extender la mano a todos para que los más capacitados formen parte de este gobierno? ¿Qué nos deja? ¿Es un nuevo tiempo? Sin lugar a dudas, un nuevo código en la política, lejos de algunos clivajes que nos han, diríamos, atravesado en estas últimas décadas. Esperemos que no se entienda como debilidad su desprendimiento, porque está actuando como un hombre de Estado, está buscando la pacificación del país, un país que está en guerra consigo mismo desde hace 20 años o más todavía. Y si no pacifica el país, van a aparecer los intereses mezquinos por el poder y van a destruir todo, porque de nuevo prefieren gobernar sobre cenizas que vivir en paz con otro en el gobierno. Hay ciertos mensajes codificados interesantes. Por ejemplo, la advertencia de que no vaya a dejarse a boicotear la gestión entrante, dejando más minas para que exploten o más cazabobos, porque ya ha dejado varios, sino que ya la pare porque está preparando trampas para ahora que Rodrigo Paz asuma. Entonces, un mensaje muy claro para alejarse. También un mensaje que yo lo entiendo como que lo mejor que puede hacer Luis Arce en su gobierno es irse. Creo que fue lo que también les dijeron las urnas, han leído muy bien eso. La mejor gestión que va a hacer Luis Arce en sus 5 años va a ser dejar el poder, a que otro arregle todo el problema de su trasnochada economía o posición económica nos llevó. También hay otro mensaje muy encriptado acerca de qué países toma de referencia como el barrio regional, ¿no? Toma Argentina, toma Paraguay, toma Uruguay, toma Estados Unidos. Hoy lo menciona Brasil, ayer no lo hizo, pero eso nos muestra también un cambio balsámico de ya no es lo que diga La Habana o lo que diga Caracas o lo que diga Irán, ya es otro contexto geopolítico que está planteando. Entonces, ojalá los liderazgos políticos que aún existen en el país puedan entender que no es una debilidad, sino es un acto de hombre de Estado, que es lo que necesitamos hoy. No necesitamos confrontarnos porque empecemos entendiendo que el verdadero enemigo es la crisis económica, no es mi vecino, no es el que piensa diferente, sino cómo enfrentar esta crisis que no discrimina a nadie. Bueno, de acá en adelante será interesante ir conociendo ya los rostros, porque Rodrigo dijo, ya tenemos el gabinete listo, ¿no? Yo le entendí que ya tiene el gabinete de transición y que más bien que no confundan
a esa gente Con los ministeriales. con los que van a ser ministros. Eso entendí yo, pero no sé. Veremos, ahí va a ser interesante también ver, porque dos fichas que antes estaban con Samuel acabaron con Rodrigo. La última para algunos fue una movida maestra, Lupo, para sí. otros Lupo, era sí. muy tarde, lo de Lupo parecía muy tarde, pero aparentemente Funcionó. Lupo funcionó, Fue un Lupo factor. dio un factor de tranquilidad por Un lo factor, que él, sí. él genera. Y habrá que ver qué hace el Por lo vicepresidente menos electo. paró la sangría un poco de samuelistas hacia Tuto, ¿no? Un poquito. Sí. Yo creo que generó algo de certezas en lo económico que era fundamental. Sí. Es un hombre que te genera sensación de aplomo, de experiencia, que es algo Sí. que le estaba faltando, ¿no? Yo creo que fue una buena jugada. Por lo menos un granito más. Claro, Sí. bueno, Gabriela Espinosa, que también era el jefe Sí. También. del equipo económico, ya hace tiempo está con Rodrigo en cuanto se supo de la segunda vuelta. Ellos dicen que tiene una relación de hace muchos años. Así que será interesante ver, por ejemplo, quién será el ministro o la ministra de Relaciones Exteriores. Claro, un tema el gabinete político, sensible. Cancillería, Gobierno. Ministerio de Gobierno, Defensa, Presidencia. ¿no? Presidencia. El gabinete político tiene que tener mucha uña de guitarrero para lo que se viene. Y yo ¿Habrá creo que muchos no hay miritas? no hay que equivocarse en pensar que tiene que ser un gabinete solo tecnócrata, ¿no? Yo creo que es fundamental. A ver, ¿qué sería lo ideal? ¿No? Gente con mucha solvencia técnica, pero con mucha Experiencia sensibilidad política, política claro. y experiencia política. Ahora, eso es fácil de conseguir. Claro. Bueno, Luis Arce al arranque de su gobierno decía, nosotros somos los académicos, ¿no? Y puso a varios de sus alumnos diríamos, en la materia económica, en los ministerios, y los resultados ya los vemos. Esto es política.